arriba los cacaoteros finos de aroma. Aunque sea la única que lo grito así, yo voy a decir que nosotros somos los cacaoteros finos de aroma, y ese aroma del fútbol ecuatoriano debe perfumar la cancha el día de hoy en Curitiba, donde van a jugar contra Honduras. Pero para hablar de este fenómeno del fútbol, que hasta una como yo que no sé nada de fútbol me emociono, tenemos aquí a un compañero y amigo, se trata de Marcelo Medrano, sociólogo, para hablar del fenómeno fútbol, esta cosa que nos vuelve locos a todos. Imagínense, esto es un extremo, ¿no? Pero leía una noticia en Italia que un hombre masacró a su familia, mató a la mujer, sus 2 hijos, y después se fue a ver el partido Italia-Inglaterra y alentó a la selección italiana como que nada hubiera pasado. ¿Qué es lo que tiene el fútbol que nos trastoca tanto para bien y para mal? Marcelo, buenos días. Terrible la información, ¿no? Pero me quedé impactada porque después de cometer tremendo asesinato se va a alentar a la selección. ¿Qué produce el fútbol en la conciencia, en la vida de las personas? Buenos días. El fútbol como un deporte de masas en las últimas décadas ha generado mecanismos de identidad. Ahora, estos mecanismos de identidad implican una identidad colectiva, es decir, como comunidad. Yo me identifico contigo, con el de al lado, con el vecino, pero adicionalmente me permite interiormente, es decir, psicológicamente, construir una identidad a partir de ciertos parámetros. ¿Cuáles, por ejemplo, no? Cuando yo me relaciono como comunidad, siempre estoy definiendo al otro. Es decir, dentro de este deporte llamado fútbol, hacer un deporte de masas, yo me identifico con un equipo, sea de carácter regional, nacional, local, pero adicionalmente también interiorizo esos mecanismos de identidad, de identificación. Y por ejemplo, si yo tengo si un equipo es valorado por su valentía, digamos en la cancha, por su arrojo en la cancha, yo lo tomo como un valor hacia adentro y forma parte de mi personalidad. Entonces, estos mecanismos de identidad, que los podemos seguir hablando, son relativamente complejos, pero sin embargo funcionan en lo cotidiano. El ejemplo que tú das es una cosa espeluznante, realmente pone los pelos de punta, pero refleja de que la persona tenía en el campo futbolístico una identidad muy precisa que le daba cierto equilibrio. Que le daba equilibrio y que lo desdoblaba, ¿no? Como que lo que pasó antes no tenía nada que ver con lo que yo vaya a alentar a mi selección, en este caso la italiana, y estaba ahí como que nada hubiera pasado. Correcto. Pero los mecanismos también que se generan alrededor del fútbol, porque si fuera solo el tema de la identidad per se, uno dice, bueno, qué bien, ¿no? Pero a veces se generan episodios violentos como los que hemos visto de los hinchas chilenos que así porque sí quisieron entrar a la fuerza al lugar de la rueda de prensa, destruyeron el entorno y aparentemente no había razón alguna. Entonces, digamos, ¿el fútbol puede ser considerado como una válvula de escape de ciertas cosas? Bueno, uno de los hechos que tú tienes que analizar en estos deportes de masas es que no están aislados de la sociedad, al contrario, representan e incluso funcionan de acuerdo a los mecanismos más conflictivos de las mismas sociedades. ¿Cuáles son, por ejemplo? Nosotros vemos que los fenómenos en el fútbol como de violencia, machismo, racismo, xenofobia, representan, más bien son como válvulas, es correcta la frase que tú dices, representan como válvulas de una sociedad en las cuales hay violencia, machismo, xenofobia, racismo. En otras palabras, el fútbol no está aislado de la sociedad, no es un mero espectáculo, no es un mero juego, al contrario, recoge muchas de las lógicas cotidianas de la sociedad y que se transforman de alguna manera, pero se expresan tanto en la cancha como en los graderíos. Y queremos también, tal vez cuando vemos a nuestra selección o un equipo del cual somos hincha, queremos ser nosotros, o sea, como que nos identificamos con esas 11 personas que están corriendo detrás de la pelota. Claro, bueno, ahí inclusive en la batalla, digamos, simbólica que se desarrolla en la cancha entre 2 equipos. Sí, lo que pasa ahí es que cuando están jugando las 11 personas en la cancha contra otro equipo, contra otro adversario, nosotros nos sentimos parte del juego, nos sentimos parte del deporte y también nos sentimos parte del espectáculo. Lo planteo de esa manera porque justamente el fútbol
puede ser considerado, puede ser analizado como deporte, como juego o como espectáculo. Y entonces nosotros participamos de diversa manera ahí. No es que nosotros estamos en la cancha, pero nos sentimos parte y esa sensación de pertenencia, que es muy importante, que va ligada al tema de la identidad, esa sensación de pertenencia es la que hace de que tú alientes a un equipo y unas cosas raras. O sea, tú puedes ver en los periodistas deportivos, que eso algún rato podríamos hacer un análisis, dicen los ecuatorianos sentémonos 5 minutos antes y mandémosle las energías al equipo. Así o sea, es. llegamos a tener unos parámetros simbólicos a veces desfasados de la realidad. Yo también esta mañana he dicho todos a pensar positivamente para que toda la energía y así llegue hasta nuestra selección. Pero eso nos revela de que el deporte, en este caso el fútbol, es un conjunto, al ser un problema de la identidad, refleja también relaciones y representaciones. Es por ello que tiene un conjunto de simbologías, o en el campo de la representación simbólica, muy, muy fuerte. Una camiseta, una barra, una frase, unas formas incluso muy sutiles de pertenecer o no a un equipo van a formar parte de esa cotidianidad, que ahora es una cotidianidad llamada mundial, ¿no? Lo que preocupa, y uno lo ve a nivel mundial, internacional, y lo ve en los campeonatos locales, es eso, el incremento que se ha dado de esas formas de racismo, discriminación. Leía que un futbolista, ¿cómo se llamaba? Pero uno de los nuestros ha tenido que cerrar la cuenta de Twitter por la marea de Twitter ofensivos, porque uno puede decir, pucha, ¿por qué no pusiste el gol? Pero tampoco, o sea, empezar a ofenderlo como ser humano. Y tuvo que cerrar el Twitter, ¿no? ¿Cómo liberar el fútbol? O sea, ¿cómo hacer que el fútbol vuelva a ser una fiesta donde uno sí se libera, pero no libera mayoritariamente las energías negativas y lo peor de uno, sino que saca lo mejor de uno? Ya, mira, yo creo que debería de educarse para el deporte. En otras palabras, el deporte no implica solamente su práctica, sino también entenderla, comprenderla y ver justamente los límites. Y los límites son los límites del ser humano. Con determinadas reglas del juego hay límites muy propios. Entonces, si nosotros comprendemos los límites del juego, no podemos exigir demasiado. Primero. Segundo, tomar en cuenta de que en estos deportes de masas el tema del espectáculo también es fundamental. Entonces, cuando yo no gano, valga la expresión, se me arruina el sentirme yo parte del espectáculo de los triunfadores. Y entonces yo reacciono con cierta visceralidad. Es correcto reaccionar con emocionalidad, me siento triste, me siento apenado, pero una visceralidad en la cual tú ya no respetas implica de que justamente esas personas no tienen una perspectiva más educada en términos de educación, ¿sí? Respecto al deporte. Porque el respeto implica, la educación implica ahí respetar a la persona, por más que haya hecho barbaridades, digamos, en la cancha, pero hay un límite que tú no puedes pasar. Nunca. Para que no se transforme en lo que era el circo en la época de Roma, donde se mataban terriblemente y donde la gente disfrutaba de ese espectáculo cruento y, o sea, súper violento, o sea, como se ve en las películas de ahora, pero ahí lo veían en primera persona y pasaban carros que lanzaban pan para que la gente se quedara ahí sentada viendo morir a la gente y comían, ¿no? Pan y vino era la comida de este público que se alimentaba de la violencia que salía de la arena. El fútbol, la cancha de fútbol no es una arena de gladiadores, es un lugar donde se encuentran 22 personas que juegan un deporte que se llama fútbol y es solo un partido. Sin embargo, y para cerrar, Marcelo, pero dicen por ahí que si gana el equipo, la economía sube, si pierde el equipo, la productividad baja. Tanto así es. Mira, primero, o sea, si gana, realmente con el espectáculo en general del Mundial, quien ha ganado es la FIFA y las federaciones nacionales, ¿no? O sea, es un negocio privado, eso hay que tomarlo muy en cuenta. El que se repercuta dentro de la economía, eso más bien habría que esperar ciertos estudios si es que se los quiere hacer. Pero claro, implica de que tú vas a relacionar la emotividad de un hecho con una productividad. O sea que la gente va a trabajar más desganado o que se pega los tragos por el despecho, entonces el día después no va a trabajar. Entonces todo esto refleja a nivel nacional en una inflexión dentro de lo que es el rendimiento de ese día.
Bueno, o sea, creo que son exageraciones para darle un papel más Espero que preponderante sí. al deporte, al fútbol, porque es un deporte de masas, porque quienes están conectados ahorita al Mundial deben ser que aquí en el país, en sentido de seguirle la pista, deben ser que un 25, 30, 50%. El resto Sí. va a cumplir normalmente sus Nosotros actividades. seguimos trabajando a pesar de Seguimos los trabajando y partidos. todo. El día de hoy hay un horario especial. Todos bueno, nosotros no, los de noticias no, porque la noticia no para. Pero la parte administrativa, por ejemplo, de la RTV Ecuador ha entrado antes para poder salir y poder ir a ver al fútbol, pero es un caso muy específico. El resto de días, por más que estén jugando, nosotros seguimos trabajando tranquilamente. Entonces hay que darle al fútbol lo que es del fútbol y a César lo que es de César. Claro, y reconocer que al ser un deporte también es un juego, y en un juego en el que tú tienes dos equipos, las posibilidades de Uno resultados gana y el otro pierde. Aunque en el fútbol existe el empate y eso es una cosa muy interesante. Muy interesante, Claro. que a veces por eso los norteamericanos no lo entienden, que puede haber un empate, porque en Norteamérica el fútbol americano o ganas o pierdes, Béisbol, nunca empata. claro, béisbol. Gracias, muchísimas gracias a Marcelo Medrano, pues sociólogos, que nos ha contado un poco del poder del fútbol, ¿verdad? Esa pelota que cuando se mueve, con ellas nos movemos todos. Y vamos atrás y todos el mundo estamos pendientes, pero recuerde, solo es un juego que nos anima y que tiene que sacar lo mejor de nosotros. Así que hoy día, buenas vibras, buena energía y lo mejor de nosotros alentando a los cacauteros finos de aroma. Arriba Ecuador, arriba nuestra selección.